como en ese tema de comparar situaciones, como tratando de decir, ah, porque soy mujer, pero a veces no es ni siquiera eso, o sea, Estamos en live, estimados ok. panelistas. Logramos. Buenas noches a todos los chicos, compañeros y compañeras de la Universidad Central del Ecuador. Como lo habíamos anunciado, para el día de hoy estaba programado este conversatorio, diálogo, junto a María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Nos acompaña Denise Herrera, periodista de Telesur, y tenemos la participación de Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta. El día de hoy nos cita cierto tema para conversar sobre el periodismo en tiempo de pandemia y con respecto a la crisis. Para partir este conversatorio, como les había explicado previamente, me parece iniciar con estas consideraciones sobre cómo fue el ejercicio periodístico durante la pandemia, en qué cambió, puesto que a diferencia de épocas normales no es que se podría acudir a coberturas o en efecto la correlación de fuerzas del tema de los ministerios, todo cambió. Entonces, esa sería la pregunta con la que abrimos este diálogo. Por favor, María Eugenia Garcés. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, un gusto estar aquí, un gusto estar con ustedes, un gusto acompañar a la gente de la Universidad Central en este momento. Eh, respecto a la pregunta, yo no podría hablar específicamente del reporterismo ni del quehacer periodístico, como lo podrían hablar los dos contertulios acá, pero yo sí puedo, yo voy a abordar más bien este tema de lo que he visto de los medios como espectadora y como comunicadora que me posibilita hacer algunos análisis al respecto. Creo que durante la época de la pandemia podemos dividir varios momentos en la labor periodística, digamos, ¿no? El momento del lanzamiento de la pandemia, cuando el gobierno plantea un mecanismo de información más o menos permanente, no voy a cuestionar la calidad de la información, creo que eso podemos tratarlo en otro momento, pero con voceros claros, con una periodicidad específica y centrada en información gubernamental desde donde parten los periodistas y prácticamente a mí me dio la impresión, no sé, esto me pueden corroborar quienes han estado en el campo, me dio la impresión de que esperaban esa información y esperaban no salirse de esa, digamos, de esa información oficial. Querría entender que por no causar, generar incertidumbres, problemas, ya, y se centraron mucho en esa información oficial. Pero en un momento dado esa información oficial empieza a esconder cifras, empieza a esconder realidades, empieza a generarse una situación ya insostenible porque la gente empieza a denunciar una mala acción gubernamental respecto al trabajo sobre la pandemia. Y ahí veo a unos periodistas que empiezan a buscar otra información, a buscar otras fuentes, a ir a donde las papas queman, como se dice, ¿no es cierto? Ir personalmente a verificar lo que está ocurriendo y a destapar lo que está ocurriendo. Entonces, hay estos dos momentos que son evidentes y a partir de ahí el periodismo ha adelantado, digamos, ha rebasado las posibilidades de información que la información oficial, la información gubernamental, y ha marcado en mucho el manejo de datos y el manejo de este tipo de información, ¿no? Entonces, yo sí diferenciaría desde mi perspectiva esos momentos. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Denise, por favor. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un saludo también aquí a los colegas que están presentes y bueno, respondiendo a tu inquietud. Bueno, fue la verdad para mí, fue un reto muy grande porque si bien, bueno, Telesur es una cadena internacional, todos conocen el trabajo de Telesur y nosotros veníamos narrando, yo en mi caso presento a las mañanas un programa de geopolítica, de análisis mediático de las portadas, que se llama Infrared Mediática, y ya veníamos leyendo toda esta información que venía
en relación al coronavirus, bueno, ahora la COVID-19, el nuevo coronavirus, etcétera, y cómo también nombrarlo, especificar. Y personalmente lo que yo hice fue informarme, comencé a leer mucho sobre el tema, en poder entender de dónde viene, qué es, con toda la información y flujo de información que sale en las redes y que todos somos partes, pues es muy difícil también de qué manera poder direccionarse en ese momento. Ya cuando la primera rueda de prensa de la ex ya es ministra de Salud, Catalina Andramuño, se rechazó el primer caso, se dijo que no había sido así, y luego se fue ya aumentando estas noticias en el mundo, en América Latina, y bueno, y hasta que llegó a Ecuador. Recuerdo justamente que una de las ruedas de prensa en Carondelet fue una semana antes de ya dictar la cuarentena. La verdad fue muy temeroso porque nadie de SECOM, en esa rueda de prensa que hubo allí, me acuerdo haber estado con unos colegas de los medios nacionales, y ahí habían estado, bueno, el exministro de Trabajo y el exministro de Comunicación, inclusive la rueda de prensa la dio el exministro de la Secretaría de Comunicación, y nadie nos dijo que ellos tenían COVID, nadie nos dio un seguimiento, yo después hilé y dije que yo estuve en esta rueda de prensa, llamé a unos colegas, le dije, oye, ¿has tenido síntomas? ¿Ha pasado algo? Porque estuvimos todos allí y yo, la verdad, ya comenzaba a tener distanciamiento, pero por un temor personal, porque por mis padres, por mi familia, y como cualquier ser humano en el planeta lo haría ahora. Bueno, se decretó la cuarentena. En Telesur particularmente se tomaron, y como es como la manera que hemos estado trabajando ahora, hay horarios especiales, se reacomodó todo de un día al otro. Y la verdad, fue un reto grandísimo, porque también había este debate en redes, que si bien es importante ver lo que ocurre en redes, creo que hay otra realidad, que es la realidad de la vida misma, y en ese sentido nosotros salimos todos los días a la calle a recorrer qué ocurría, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Al contrario de lo que nosotros trabajamos en la corresponsalía, siempre hablamos los temas, lo debatimos y vemos cómo va avanzando la situación. Se equipó a nuestro trabajo los temas de bioseguridad. Y en ese sentido había este debate, ¿no? De que si el periodista es un héroe, no en estas épocas, que por qué salir, que por qué tentar. Y creo que ahí discrepo en el sentido de que, claro, ningún periodista es héroe de nada, pero por algo uno estudia la profesión, por algo yo soy corresponsal en mi caso, a mí me apasiona estar en la calle, es mi deber, es mi trabajo, yo así armo mis historias, y claro que ha sido un reto grandísimo poder construir ahora desde las narrativas un poco más distante, porque una situación es que tú puedas estar ahí, poder hablar con el implicado, el quien te da, si puedo tener la entrevista, por supuesto, y en ese sentido fue muy grande poder también trabajarnos psicológicamente, llevar esa experiencia al terreno, siempre tomando los recaudos de bioseguridad, siempre siendo consciente hasta dónde uno puede llegar, pero en ningún momento buscar este sentido de heroísmo. No, creo que no entra en la discusión, porque cada uno sabe el rol que tiene que cumplir, y por algo existirán los periodistas que pueden contar historias en la guerra o no, y en este caso fue un reto grande, que lo llevamos inclusive ahora hasta adelante. Yo hice mi cuarentena en el aspecto de que hacía mis coberturas, no estaba mucho tiempo en la calle, pero sí recorría para ver cómo estaban los hospitales afuera, veíamos cómo estaba el flujo de la gente, fuimos mucho al centro a ver cómo estaba la gente, qué decían, qué pasaba, cómo al inicio esta ciudad era completamente desierta, o sea, no había nadie, y ahí poco a poco pudimos ir levantando la información. Bueno, ya todos los diferentes entes y toda la gente se fue reacomodando, y de un día al otro realmente como reto periodístico ha sido grandísimo poder entender cómo construir ahora historias sin elementos que son como tus imágenes, con malas conexiones, con el temor todo el tiempo, y como a todos nos pasará de me contagiaré o no me contagiaré, pero siempre intentando de cumplir con lo que es la labor. Y en ese sentido creo que Telesur fue, hubo uno de los, como bien comentaba María Eugenia, fue muy difícil ir narrando cuando poco a poco se fue destapando todo, y eso fue particularmente en Guayaquil, donde inclusive, que bueno, hablaremos más adelante, pero uno de los temas era que Telesur tenía que ratificarse en una noticia que habíamos subido en un video, donde había una persona
que decía que habían quemado un cuerpo, después se dijo que eran unas llantas, y todos señalando a Telesur que el extremo, hay que cerrarse, hay que dejar que están inventando, es parte de las fake news, y yo entiendo que tú puedas querer instalar una narrativa de fake news cuando te conviene, perfecto, lo conocemos todo. Ahora, que se haya inventado Telesur una noticia, era muy lejos. Inclusive uno de los asambleístas que ahora está envuelto en casos de obtención de carnet de discapacidad era una de las primeras voceros en decir que había que cerrarse Telesur, etcétera. Y ahí también creo que uno se olvida que la pandemia vino a cambiar el mundo y que independientemente que si hay temas importantes, también había gente que se estaba muriendo en la calle. A mí me llegaban gente, me llamaba todo el día, me mandaban videos y claramente me tomaba mucho tiempo corroborar que la gente estaba en el hospital, que no te contestaban, gente llorando, imágenes muchas desgarradoras, que pudimos reconstruir algunas cosas, pero fue muy difícil porque no podía salir en el terreno. Muchos colegas de allí, de organizaciones sociales, populares, colegas mismos de otras cadenas de allí, medios también de locales de ahí escritos, comenzamos a hablar mucho y a contarnos de lo que ocurría. Entonces, sin duda fue un reto grande, particularmente cuando la situación era nueva para todos, pero esas imágenes que ocurrían en Guayaquil fue una de las narrativas que particularmente Telesur fue construyendo, y nosotros inclusive hicimos un especial, todo con mucho respeto, con mucho profesionalismo y sobre todo con mucha entrega, intentar de conocer qué también estaba ocurriendo, porque mucho de eso se desvirtualizó, se descontextualizó, comenzó a la par esta intención de arrancar con fake news, noticias que involucraban a diferentes autoridades, y luego, como bien hablábamos antes, comenzaron los casos de corrupción. Así que fue muy difícil y es muy difícil hacer ahora, pero si bien es difícil, no es imposible, y creo que es un reto interesante para el periodismo poder reinventarse en esta situación y poder encontrar ahora nuevas herramientas para no dejar de comunicar. Muchas gracias, Denise. Anderson Buscán, por favor. ¿Cómo estás, Sebastián, María Eugenia, Denise? Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación, que debo confesar, acepté con especial cariño por tratarse de la FEWE. Me hacía mucha ilusión estar en un espacio como este, con panelistas como vosotros. Sobre lo que preguntas, yo me sumo, y tratando de no redundar a lo que han contado ya las otras dos panelistas, a reafirmar el cambio que tuvimos que enfrentar y además tuvimos que improvisar, diría yo, para sobrevivir a una pandemia que nos hacía replantearnos, reflexionar y tratar de entender si lo que estábamos haciendo hasta ahora era la forma correcta. Aquí hay muchas redacciones donde no se concebía el oficio sin ruedas de prensa. Y está visto que el oficio no solo que sobrevive, sino que vive mejor cuando los periodistas dejan de ir a ruedas de prensa. Aquí estaba muy instalada la idea de que el periodismo estaba allí para hablar con los analistas y para hablar con los políticos y con el ministro y con el subsecretario, es decir, con la oficialidad. Y el periodismo más bonito que volví a ver en televisión en Ecuador sucedió hacia mediados de marzo, cuando el micrófono estaba puesto en la gente que decía, no tengo dónde enterrar a mi padre, en la gente que decía, por Dios, no tenemos mascarillas y estamos dando la vida en un hospital, en la gente que decía, no tengo cómo comer, a mí nadie me ha venido a entregar un kit. Yo creo que el periodismo entendió con la pandemia la necesidad de volverle a poner el micrófono a la gente más allá. Eso no quiere decir que se lo retires a la oficialidad, que es a quien tienes que pedirle explicaciones luego, pero sí quiere decir que vuelvas a tomar en cuenta a ese gran sector, a ese gran segmento de la sociedad que el periodismo tradicional en su gran mayoría en el ejercicio, a mi juicio, había abandonado. El periodismo también nos enseña en la pandemia que está el mito de la redacción, que cuántos de nosotros no pasamos 16, 18 horas en una redacción, pues bien podía hacerse de otra parte. Yo dirijo una redacción que tiene por medio de edad, será 22, 23 años,
son todos chicos bastante jóvenes. Y claro, yo no voy a la redacción hace 4 meses y probablemente no iré otros 3 meses más porque entro a un tratamiento por mi salud que me alejará un tiempo de la redacción. Pero las cosas siguen ahí funcionando, hemos aprendido a comunicarnos mejor, a hacer las cosas mejor, a tener retroalimentación de la audiencia, a crear nuevos segmentos. Hemos tenido tiempo para crear nuevas herramientas, nos organizamos ante la lluvia de denuncias de casos de corrupción que te bombardeaban de forma desordenada por WhatsApp y por el correo y por el amigo del amigo que te encontraba en Facebook. Decidimos crear una herramienta llamada el corruptómetro, que lo que hace es darle la posibilidad a la gente de denunciar la oficialidad de una forma organizada, es decir, denuncio a tal institución por tal motivo, me pidieron esto, di plata, no di plata, y esto nos ayuda a sistematizar mucho el trabajo que hasta ahora ha sido muy tedioso. Yo bromeaba con un amigo fiscal y le decía, Ecuador debe ser el único país de América del Sur donde los periodistas y los fiscales hemos tenido más trabajo que los médicos. Que es que no es justo que hayamos visto un reventar de casos de corrupción que haya obligado a los periodistas en mitad de la pandemia a descuidar, si cabe el término, su concentración o su cobertura de las necesidades de la gente por tratar de alertar que es que nos estaban haciendo una fiesta con la contratación pública. Así que creo que la pandemia, en resumen, nos ha hecho un gran favor a los periodistas por recordarnos principios básicos, por refrescarnos la memoria y por ponernos al servicio de quienes hemos debido estar toda la vida. Muchas gracias, Anderson. Continuando, yo en esta etapa de la emergencia sanitaria he notado tres discursos oficiales, en tanto desde la comunicación gubernamental. Primero, como el que ya había mencionado Denise, fue el tema de las fake news, que si bien es cierto, nos deja mucho que pensar porque en efecto después las cadenas internacionales develaron que los muertos existían, que la crisis estaba bastante profunda en Guayaquil y que las fake news, yo recuerdo incluso un comentario de @ex secretario de comunicación que dijo que tienen poderes mortales incluso en una rueda de prensa. Entonces, ese fue el primer discurso. ¿Cómo se tapó esto de las fake news ya cuando todo se cayó? Apareció el proyecto de ley de apoyo humanitario, entonces surgió la crisis económica, empezaron las desvinculaciones laborales, los despidos intempestivos, empezó la interpretación del caso fortuito, y después, ¿qué pasó? Como decía Anderson, ocurrió los actos de corrupción, o sea, se expusieron, apareció este nuevo discurso, y a diferencia de los otros dos mencionados, yo observo que los periodistas, los medios un poco ortodoxos y los no tan ortodoxos tenían como divergencias. Unos decían que sí hay muertos, los otros decían que no hay muertos. Unos decían que no hay crisis, otros decían que no hay crisis económica y así en sus invitados, con los especialistas que invitaban, trataban los temas desde cierta subjetividad. Pero ¿qué pasó con el discurso de la corrupción? Que tanto de un lado como del otro se unieron. Entonces, en ese sentido, lo que yo les planteo ahora, es el siguiente tema de discusión, es qué pasa. Ahora estamos envueltos en casos de corrupción tan novelescos como Daniel Salcedo, entre amor, desamor, que nos resulta tan interesante. ¿Y qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Muerte, Anderson? Quizás se acabó o ya no cuadra, o qué pasa con el tema laboral, las desvinculaciones. Por favor, empezamos con María Eugenia. Bueno, es un panorama muy complejo porque estamos hablando de temas muy, muy profundos y todos los temas repercuten en la población. Este análisis lo podemos abordar desde múltiples aristas, digamos, pero yo quisiera abordarlo desde el tema comunicacional y cómo se está volviendo un ruido permanente que no nos permite centrarnos, digamos, que no nos permite a los comunicadores mismos en profundizar en los temas y evitar este múltiple ruido. Y voy a ir en el mismo orden que tú estableces, Sebastián. Primero el tema de las fake news.
Yo creo que este tema de las fake news y este tema de cómo manejó la información el gobierno, cómo la sigue manejando, tiene que ser visto en un contexto, en el contexto político, además que en el que se desenvolvía en el Ecuador en este momento, pero que no ha pasado, que tiene una esta contraposición entre dos fuerzas, los correístas y los anticorreístas, que tanto daño ha hecho al país y que nos ha ensuciado políticamente todo el panorama y nos ha ensuciado socialmente y nos ha ensuciado en todo sentido. Entonces, todo lo que no le conviene al gobierno es fake news, pero sin dejar de desconocer que sí, que hay movimientos por atrás en contra del gobierno también que generan fake news. Es decir, hay esas dos cosas que nos ensucian y no nos permiten reconocer qué es lo que está pasando. Y creo que ahí la labor de los periodistas ha sido fundamental, porque en medio de todo ese ruido, en un momento de descolocación, además, porque a todos nos descolocó la pandemia, a todos nos descolocó la voracidad de esa pandemia, y que la realidad nos rebasó, la crudeza, lo que pasaba en Guayaquil nos rebasó. Entonces, en eso, los periodistas creo que fueron y se sumaron a ese entender e ir a denunciar, no desarmar, digamos, el discurso oficial, sino ir a comprobar lo que estaba pasando. Y en el ir a comprobar lo que estaba pasando, en efecto, supimos que las cosas no estaban bien, que el gobierno no estaba manejando bien, que la comunicación del gobierno, que quería y quiere hasta ahora hacernos creer que todo estaba bajo control, era pura propaganda, no existía tal, ¿ya? Entonces empezó a generarse esto y a jugar o a develarnos una realidad que no está siendo revelada ni por el gobierno, ni para aquellos operadores del gobierno que sí hay que se inventaron toda una campaña comunicacional, digamos, nada pura. Es decir, eso hay que reconocerlo. Entonces, ahí tenemos, ahí entendemos que el gobierno no estuvo preparado, que el Ministerio de Salud nunca se preparó, a pesar de que hubo mucho tiempo para tomar medidas, ¿ya? Y lo más grave es que en medio de todo el dolor, que en medio de toda la crisis, buscaron esto como la oportunidad de volver a colocar los temas económicos que habían generado conflictos ya en octubre. Lo que está pasando, la ley humanitaria y todo lo que nos han puesto ahora, todas las medidas económicas, fueron las que generaron la crisis de octubre, con todos los análisis que pudieron hacer, pero fueron las que generaron la crisis de octubre. Entonces, la pandemia fue la mejor oportunidad para el gobierno poner unas medidas económicas que lo que hizo es aumentar la vulnerabilidad de la población, que lo que hizo es profundizar una crisis social y económica que ya veníamos sintiendo, pero que además golpea a los más vulnerables. Golpea a la gente que no tiene accesos a salud, que además ve precarizada su vida laboral, que además sale del empleo, ¿ya? Y de la noche a la mañana se encuentra sin ninguna posibilidad de resolver su vida porque estamos en medio de una pandemia. Entonces lo que hace es profundizar la crisis. Creo que este no es un elemento menor, creo que este es un elemento fundamental que hay que discutirlo, porque no es posible que estemos jugando en un escenario de esa naturaleza en la que nos puso el propio gobierno, un gobierno que no ha sido capaz de dar verdad. Esto es gravísimo y hay que decirlo claramente y hay que denunciarlo claramente y hay que ponerlo claramente. O sea, una de las mientras se hacen las negociaciones petroleras, mientras se hacen las negociaciones mineras, mientras no hay ningún aporte de los grandes grupos de poder. Sin embargo, es la población
la más vulnerable, la que termina pagando la crisis y volviendo más compleja su propia situación. Y a eso súmenle el tema de la corrupción, que en este punto la corrupción ya resulta ser conveniente que haya tanta corrupción. Como dicen, ¿no? El escándalo de ahora va a ser tapado por el escándalo de mañana y resulta que todo el mundo habla del escándalo del momento como que fuera la última moda y no llegamos al final de esto y seguimos metidos en la impunidad y seguimos embarrados por todo lado y las cosas en crisis que ya resulta muy conveniente para todos los poderes, para los que están jugando en este poder político, porque definitivamente en este escenario de una pugna que no que lo único que hace es esconder todo todo lo que ha sido el resultado de una corrupción lacerante durante los últimos años. Ojo, no estoy hablando de los tres, estoy hablando de... Entonces, creo que hay una crisis, además, moral y ética de por medio. Y eso está reverberando y reverberando, pero no está encontrando una salida. Muchas gracias, María Eugenia. Por favor, Denise. Bueno, como cerrando la idea de los fake news, y en ese sentido claramente habrá todas las argumentaciones y diferentes directrices en cómo se llevó adelante esa campaña comunicacional, pero lo claro y el objetivo que creo que todos pudimos percibir luego fue esconder una realidad que era mundial, donde los portales internacionales jugaron un rol fundamental de poder transmitir lo que ocurría aquí. Y aquí hago hincapié también en el trabajo de Telesur, de poder transmitir lo que ocurría ahí, y como bien resalto algo, es lo que ocurrió en Guayaquil, es algo que no debe ocurrir en ningún país y nunca más en el mundo. Si bien todos los países desconocían de la realidad, desconocían de los alcances de la COVID, se puede enredar cualquier historia en que nadie estaba preparado. Por supuesto que nadie estaba preparado, pero negar esa realidad y luego de lo que sufrió toda la gente de Guayaquil, anunciar medidas económicas para un pueblo golpeado que hasta ahora entierra a sus muertos, me parece una medida completamente nefasta. Eso no te da ningún adjetivo para calificar. A lo que voy es, yo hasta ahora hablo con muchas familias, inclusive mañana se resolverá, el martes, corrijo, en la asamblea sobre los cuerpos de personas que se perdieron durante la emergencia sanitaria, que es un tema gravísimo de derechos humanos, que realmente cualquier ser humano, hasta saliendo del rol de periodista, te puedes preguntar cómo tú duermes sabiendo que un familiar tuyo, el cadáver de un familiar tuyo, se perdió. Eso tú no tienes un calificativo, y a la par sale hechos de corrupción en ese mismo hospital. Así tú puedas justificar las 10.000 fake news, la campaña que tú quieras, eso no tiene calificativo. Yo no he escuchado hasta ahora en el momento que pueda algún país decir, no, no estaba preparada y se me perdieron los cuerpos. Me parece completamente algo espeluznante, y que esa gente, luego de ahora que tiene que luchar por saber dónde está el cuerpo de su madre, de su padre, de su hermano, tiene que ahora entender cómo le despiden, le flexibilizan su jornada laboral, tiene que entender cómo le van a bajar su salario, si es que se mantiene un salario, recordando todos los recortes y lo que hablabas sobre el tema de privatización, que luego los analistas y los conocedores del tema podrán hablar sobre si es correcto o no, pero los hechos reales son esos, donde eran historias y continuarán siendo historias desgarradoras hasta que esa gente entienda lo que pasó. Y por eso también un quiebre político en lo que ocurrió en Guayaquil. A la par también fue noticia mundial la prohibición de la entrada de los 2 aviones humanitarios de Cintia Viteri, su luego video cuestionable de cómo tuvo COVID o no, pero eventualmente creo que lo que ocurrió en Guayaquil sí merecía
un trato, no especial, no lo digo como algo de separarlo, pero sí merecía una atención distinta a mi lectura por todo lo que se pudo narrar en ese momento. Y a la par también, si bien es importante develar todos los actos de corrupción que sí suman para que eso no se vuelva a repetir en el país, tampoco merece tener toda la atención mientras pasan muchas más cosas, como los temas de leyes económicas, como bien decías, María Eugenia, algo que ocasionó un revuelo social en octubre que a la final se está implementando y entró en este mes ya los nuevos precios de la banda móvil de los combustibles, que a la final busca al final del año levantar completamente el subsidio al combustible, etcétera, 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 en relación a los temas de la normativa económica, pero además también sobre si el gobierno no estuvo preparado, claramente no estuvo preparado porque fue a la par la primera, la renuncia de la primera ministra de Salud, después, bueno, ahora ha asumido otro ministro que ha dado fuertes declaraciones que han sido también fuertemente cuestionables. Entonces, te asumen gente que la verdad no transmite absolutamente lo último que transmite a un país donde ha sido golpeado por la pandemia, por las leyes, por un gobierno, que la moral se te baja viendo tanto escándalo de corrupción. Si bien hay que felicitarle, ese es el deber ser de los periodistas que llevan adelante esa información, pero a la par también ocurren otras situaciones, como hablábamos ya también en esta semana y en estas últimas semanas sobre el colapso sanitario en Quito, donde la gente te está esperando, todos debemos tener algún familiar, algún amigo cercano, todos tenemos a alguien cercano que está esperando a ser atendido en algún hospital y que si bien es importante buscar una solución económica, también es importante relucir la parte humana, que creo que es lo que ha venido también a hacer esta pandemia. Si bien ha sido retos interesantes donde uno se puede reinventar, también creo que es importante reinventarse humanamente. O sea, tenemos un ex vicepresidente que salió, que dice que le importa el país, que deja un país estable. Yo me pregunto, ¿cuál país estable con tanta situación tan crítica? Pero a la par, un servidor público, entiendo lo que necesita, para lo que está ahí es para servir. Y tantos cambios electorales que lo último que se muestra o se devela es un gobierno estable. Claramente eso genera aún más incertidumbre a toda una población que trata de sobrevivir, porque ahora, por un lado, tienes hospitales colapsados, no tienes el dinero para pagar el medicamento. ¿Qué haces? ¿A quién recurres? ¿A quién recurres que puedes poder alcanzar? ¿Cómo puedes salir a las marchas que se dieron al medio de esta pandemia, que también fueron muy criticadas, que cómo van a marchar, que se están infectando, que se están contagiando? Pero una persona que se le acaba de morir un familiar, que le está sacando el trabajo, que le está reduciendo el trabajo, ¿cómo no te indignas? No me refiero a hacer un revuelo y generar caos, sino me refiero a que cómo, si tú no haces respetar tus derechos, ¿cómo tú vas a avanzar futuramente? O sea, es un derecho constitucional que tú hagas un reclamo puntual. ¿Cuántas personas no han sido desvinculadas de las empresas públicas? La última también que yo conversaba era con trabajadores de Correos del Ecuador, donde alegaban que si es una empresa rentable, ¿por qué cerrarla en plena emergencia? Y hemos visto la diferencia de medidas a nivel de la región, a nivel del mundo, también en relación a las situaciones económicas de cada ciudadano, por lo cual sí te lleva a cuestionarte qué nos va a pasar de aquí a un mes, o sea, en todos los ámbitos. Es muy difícil poder buscar estabilidad o que ahora se encuentre una estabilidad próxima si todo lo que ha venido ocurriendo ha generado todo lo contrario. Entonces, poder sostener un discurso de que todo está bien mientras tuviste un presidente encerrado durante toda la pandemia, que si bien o mal podrá él tener sus recomendaciones médicas, pero ¿qué es lo que un país necesitaba al inicio de una conmoción mundial? Que lidere. Uno necesitaba hasta emocionalmente ver a tu presidente decir, llevando adelante, pudiendo llegar a alguna situación, resolver, que fue que lo que hemos hablado con muchos colegas de mucho mundo, mi presidente hizo tal cosa, el presidente. Nosotros tuvimos un presidente que estuvo encerrado por días, en donde otro vicepresidente que ya no está aprovechó para hacer una campaña electoral prácticamente y que se fue.
a un puesto que nunca fue electo. Si de ahí cuestionarlo su perfil, será adelante para los conocedores, pero esos son hechos que se trazaron durante toda esta pandemia. Entonces, ahora hablamos que si bien es importante señalar el tema de la corrupción, pasan muchas cosas adelante que yo creo que también los ecuatorianos no nos merecemos y no se merece nadie tampoco. Que se trate de adornar algo que es evidente para la mayoría de la población. Muchas gracias, Denise. Anderson, porfa. Pues le he escuchado con mucha atención dedicarle algún tiempo al discurso que el gobierno intentó calar de la fake news en el inicio de la pandemia, yo diría que hacia finales de febrero, inicio de marzo. Y la verdad es que entiendo el enojo que genera que un gobierno intente tapar sus errores detrás de una declaración como esta. Yo les invito a pensarlo del otro lado, del lado optimista, que es que a la final yo no he visto a nadie que se haya tragado eso. O sea, yo no he visto a nadie que no reciba un sueldo de Carondelet y que salga a decir, sí, es que en realidad la gente no se moría, esto eran fake news. No conozco a nadie. O sea, la gente afortunadamente no es tonta y a veces los políticos se confunden y tratan a la gente como tonta, pero no lo es. Por más que se esfuercen en discursos bobos como atrapar el dolor incomparable, inconmensurable de quienes tenemos las raíces en Guayaquil y al día enterrábamos a 10 o a 12 o a 13 o a 15 amigos durante los peores días de marzo, toda esa gente no podías decirle estos son fake news, porque es que tu teléfono estaba lleno de amigos y de padres amigos y de abuelos amigos y de primos amigos que se habían muerto ese día. La realidad era tan grande que no había una voz oficial que pudiera esconderla. Así que, solamente por mirarlo desde otra perspectiva, el lado bueno de ese intento de banalizar la realidad a través de llamarla fake news, así simple, es que la gente no se tragó el cuento. Es que la historia nos ha demostrado que la gente pues tiene los pies mucho más en la tierra que a veces los propios periodistas y seguramente que los políticos. Lo otro que quería dejar aquí sobre la mesa es el rol de los medios de comunicación y su directa relación con la credibilidad en los mismos. Yo he estado revisando las encuestas últimamente de credibilidad en este país y los medios de comunicación que habían logrado recuperar su credibilidad de forma ascendente y creciente desde 2016, llegando hasta el tercer puesto entre las instituciones más creíbles del país, llegaron, según encuestas del mes pasado, es decir, de junio, a ser la segunda institución más creíble del país, por llamarla de alguna manera, ¿no? Medios de comunicación en general, sin distinción. Y esto tiene una explicación, y es que los medios han vuelto a hacer su trabajo. Mira que la curva empieza a crecer en 2016, cuando el país enfrenta otro hecho trágico y traumático como fue el terremoto de abril del 2016, y se corona en su máxima expresión, lo que ojalá no sea un pico y empiece su descenso durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo hizo su trabajo. Lo hizo Telesur, enfrentando a la verdad oficial y cuestionando la crisis funeraria, además de la sanitaria. Lo hizo la CNN, cuestionando la veracidad de las cifras que la autoridad oficial daba todos los días. Lo hicieron los medios locales, los impresos, como Diario Expreso, que fue el primer diario que contactó a los cementerios y dijo, oiga, es que los cementerios dicen que aquí se muere más gente que la que dice el gobierno. Lo hicieron los medios digitales, que le pusimos la voz a los médicos y empezaron a decir, mira, me falta esto, esto y aquello. Es decir, los medios de comunicación en su conjunto decidieron recordarle a la gente para qué sirven. Y la verdad es que los medios sí, sirven para informarnos y sí, sirven para que la gente vierta sus opiniones sobre temas que nos parecen trascendentales. Y sí, sirven para que pillemos de vez en cuando a alguien en un acto de corrupción, pero para lo que de verdad sirven los medios de comunicación es para visibilizar lo que había algunos que no querían que sea visible. Y créanme que lo que sucedía en Guayaquil, la pandemia, el horror que vivimos en Guayaquil, era la basura escondida bajo la alfombra.
Lo que hicieron los medios fue levantar la alfombra y permitir que los demás vieran la basura. Eso, para dejarlo sobre la mesa, el efecto inmediato que ha tenido es el de la recuperación de la credibilidad por parte de los medios de comunicación. La cifra, yo creo recordar, está sobre el 60%, que es una cifra considerablemente alta para el histórico que han tenido los medios en Ecuador, y responde a un conjunto, no te puedo decir, responde a los medios digitales o a los medios tradicionales, responde a los medios en su conjunto, porque cada quien ha hecho lo que ha creído que debía de hacer. En un principio hablando de la crisis de la pandemia, luego hablando de la crisis funeraria, específicamente en Guayaquil, luego hablando de la crisis en los hospitales por la falta de insumos, luego metiendo la corrupción de los hospitales, la corrupción de los gobiernos locales, la corrupción del gobierno nacional. Seguramente tendremos tiempo para hablar de los otros grandes temas nacionales, las leyes económicas urgentes, de las medidas económicas en general, y seguro que si Quito se proyecta como las cifras indican que ha empezado a proyectarse, muy pronto volveremos a hablar de médicos, de hospitales, y quizás, ojalá que no suceda, pero de fallecidos. Es decir, los medios van a hablar de lo que, no de lo que quieren hablar, van a hablar de lo que el país y la realidad les piden que hable. Los medios no es que calculan que mientras hay una crisis funeraria dicen, uy, ¿qué tal si hoy hablamos de la ley económica urgente? Es que no funciona así. Los medios están hechos de personas y esas personas lo que tienen son sentimientos, intuiciones y una formación profesional que les permite decir, pues hoy de lo que hay que hablar, evidentemente, es de que la gente está tirada en la calle muerta. No me pidas a mí que hable de la ley económica mientras esto está pasando. Y cuando se superan estas crisis, sin que se resuelvan del todo, pero se supera la emergencia y viene una ley económica, pues sí, seguro que hablaremos de la ley económica. Esto no quita que mañana la cosa se pueda invertir y dar la vuelta. Anderson, un poco rebuscando entre las palabras que has mencionado, me llama la atención el tema de que los medios no hablan lo que quieren hablar. Por ejemplo, ¿cómo deciden ustedes qué caso exponer y por qué son, lo que a mí me llama la atención personalmente, por qué son tan organizados? Por ejemplo, siempre van acompañados de instrucciones fiscales y sorpresivamente la posta lanza algún especial de corrupción. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo? No me explico yo si es que esto es un tema de coincidencias o simplemente son cosas organizadas, ¿no? Me llama la atención en base a lo que tú dices que los medios no dicen lo que quieren hablar, sino lo que la gente quiere escuchar. No es lo que la gente quiere escuchar, porque si fuera lo que la gente quiere escuchar, vaya peligro en el que nos meteríamos. Hablamos de lo que la realidad dicta que hay que hablar. Y te ponía el ejemplo de la crisis sanitaria y la ley económica. Pues si el momento tienes una crisis sanitaria, seguramente será más importante que hablar de la ley económica. Y si la crisis ya ha pasado y viene la ley económica, pues seguro que hablarás de la ley económica. Sobre la organización y la coincidencia que me hablas, primero no hay tal. Hay muchos casos en los que desafortunadamente el sistema de justicia no es que reacciona tarde, mal o nunca, sino que simplemente no reacciona. Es decir, que nosotros publicamos algo y el sistema de justicia no se entera, ni quiere enterarse, ni se va a enterar. Y hay veces en las que sí, o publicamos una información sobre una investigación en curso, o publicamos una información que, como en cualquier país normal del mundo, lo que hace es generar una noticia criminis y obligar al sistema de justicia a abrir una investigación. Pero vamos, claro, el que quiere ver cucos historias de Dan Brown detrás de esto, pues la puede ver. Si le pones un cuadro por delante a Dan Brown, te va a encontrar la historia, pero lo que en realidad pasa es que un periodista va, consigue un caso de corrupción, lo publica, y si el fiscal quiere, pues abre la investigación, y si no quiere, no. Y no conozco un periodista en este país que pueda obligar al fiscal a hacerle caso o a hacer su trabajo. Ya quisiera, mira tú qué país tan distinto que tendríamos si pudiéramos los periodistas obligar a los fiscales a trabajar. Claro que presionamos desde la opinión pública exponiendo cosas datos que son irrefutables, que son relevantes, que son por lo menos
que deben llamar la atención de la Fiscalía, pero de ninguna manera puede haber una coordinación. Entendido, Anderson. Continuamos. En base a esta misma noción, vemos que hay posturas bastante marcadas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cuál es la línea editorial o la línea editorial de cada medio versus la subjetividad en la construcción de la información? No sé si es un menester que cada noticia o cada investigación o cada publicación se enmarque en un contexto que refiere a un tema ideológico también, o cómo es esa parte, ¿no? La ideología versus la línea editorial y el subjetivismo de la construcción, ¿no? Por favor, María Eugenia. Bueno, yo creo que hay muchos cucos construidos desde ahí, hay muchas nociones que ya han cambiado además, ¿no es cierto? En los 60, 70 hablábamos se hablaba y se generaron toda una suerte de discusiones respecto a esto, la dependencia, la línea editorial. Creo que ahora los medios tienen más problemas para decir a sus periodistas qué hacer. Creo que eso no pasa hace mucho tiempo, sobre todo si tienes un periodismo profesional. Ahora es mucho más difícil porque los medios de comunicación están circunscritos a la empresa de comunicación que conocimos. La comunicación ahora es mucho más dinámica, los medios de comunicación tienen otras perspectivas, pero además aquí estamos olvidando una cosa. Empresa, sociedad, nos planteamos desde esta contradicción poder, ciudadanía, ¿ya? Sin entender que el periodismo es otra cosa, que el periodismo no es empresa, que el periodismo es un ejercicio de profesionales formados que deben tener unos principios, que deben observar esos principios y que deben plantearse desde ahí su quehacer profesional. ¿Eso qué significa? Que tú como periodista o cubres una fuente o tienes una información, investigas, buscas la información, la profundizas, la contrapones, generas muchas fuentes, pluralidad, y te permite construir esa información con la mayor complejidad posible, con la mayor visión posible, con la mayor incorporación de todos los actores, y eso lo transmite, ¿no es cierto? Esa acción es la que te permite tener credibilidad como periodista y como medio. Y definitivamente ahora como nunca estás frente a una sociedad expectante, pero no solo expectante, sino que te critica, que te exige, que te demanda y también te cuestiona. Y también tiene la posibilidad de acabar con tu acción si esta acción no responde a esa necesaria construcción compleja que significa la información, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que hay una suerte de periodismo de investigación que se está imponiendo, que yo lo veo desde hace algún tiempo muy maduro, que está cuestionando la sociedad, que está cuestionando la política, que está poniendo en la agenda pública una realidad, que está poniendo en la agenda pública múltiples realidades, sin que con ello decir que todo esté resuelto. Mentira, todavía hay cosas que no se consideran, todavía hay miradas que no se contemplan, todavía hay voces que no se integran, y todavía seguimos, estoy viendo el accionar, sobre todo en los medios tradicionales, seguimos en el centro, seguimos discutiendo desde el centro. Creo que eso hay mucho todavía que trabajar, pero creo que se ha avanzado bastante. Y además hay la incorporación de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, de las tecnologías de la información y la comunicación,
en que la gente pueda expresar, pueda valorar, pueda cuestionar, pueda decir, pero también pueda entender múltiples cosas. Entonces la voz del medio ya no es la única voz, la voz del periodista ya no es la única voz, la voz oficial ya no es la única voz. Hay miles de voces que están circulando que le permiten a la persona entender esas voces, analizar esas voces y también cuestionarse y cuestionar esas voces desde su propia realidad. Entonces a mí me parece que estos discursos de los años 60, 70 no son discursos que ya sean tan apropiados ahora. Que los medios tienen una discusión política que a veces, o que muchos de ellos tienen una posición política, pero cada vez les es mucho más difícil esconderse tras de esconder esa posición política tras un cuento de objetividad. Eso casi no es posible. Y entonces los medios se han visto obligados también a tener un rol distinto, pero yo ahí siempre separo medio, empresa y los profesionales de la comunicación. No me parece correcto que querramos unir las dos cosas. Creo que los profesionales tienen parámetros profesionales, parámetros éticos que tienen que cumplir, y eso ha permitido, por ejemplo, el tratamiento de los que han tenido los periodistas sobre la pandemia, que ya se ha discutido aquí, de no haber sido por los periodistas, ¿qué hubiera pasado con todos esos muertos? ¿Qué hubiera pasado con toda la inoperancia del gobierno? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado con toda la corrupción? ¿Ya? Entonces creo que sí, no, ya no podemos seguir escondiéndonos en esos discursos. Es necesario replantearlos y analizarlos con mayores profundidades, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia. Denise, por favor. Bueno, en ese sentido yo creo que, si bien, como bien decía también María Eugenia, el periodista y el rol del periodista es hacer periodismo, y algo que yo sí critico mucho es cuando el periodista es más noticia que la propia noticia. A lo que voy es que nosotros somos canales de información, este es nuestro oficio, y la estrella no debe ser el periodista, sino la información que tú llevas, que cuesta tanto poder construirla. En mi caso, para mí ha sido muy difícil poder construir relatos con las dos voces, y a veces uno criticará, irá a Telesur, es un canal de oposición, busca desvirtualizar, y al contrario de todo eso, si uno se sienta realmente a poder analizar lo que nosotros ampliamos desde Ecuador, siempre se trata de incluir las dos voces. En mi caso, la mayoría de autoridades a mí no me dan entrevistas, y ha sido súper dificultoso poder construir los relatos, porque yo tengo que esperar que esa autoridad hable de acuerdo al tema que está en coyuntura o de acuerdo a lo que hay que informar, las solicitudes que yo tengo, que siempre se piden, los chats de los propios asistentes que no me responden, que no... o me tienen esperando por semanas, me dicen que no tienen agenda y de repente están en todos los medios nacionales. Entonces es muy difícil ser plural cuando tú no te niegan completamente esa voz. Entonces, en esta ocasión, en el tema de la pandemia, la verdad para mí ha sido mucho más accesible poder llegar a ciertas autoridades como las prefecturas, más que los alcaldes. En mi caso, sobre Quito, yo no he podido hacer trabajos con la voz del alcalde sobre Quito, ha sido súper dificultoso. Entonces, en ese sentido, sí es un golpe para el periodismo. Si bien como Telesur no solemos hacer puntualmente, bueno, lo que nos ocurrió en octubre, sí que nos sacaron de la parrilla de DirecTV, que nos han sacado de diferentes plataformas para poder acceder a la información de Telesur. En este caso, también es muy difícil poder complementar un trabajo cuando tú no puedes incluir ciertas voces, así tú solicites. El deber del periodista, tú puedes ser afín o no afín con un medio, pero creo que es importante en algo tan conmovedor como lo que ocurre en el mundo, que es el tema de la pandemia, también poder entender cómo piensa la autoridad. Puedes tú o no compartir ciertas cuestiones de la vida, pero hay algo que es importante, que es poder llevar una información completa, veraz, profesional.
Entonces, en mi historia particularmente, me toca esperar a veces que ciertas autoridades puedan dar alguna declaración en ese tema por problemas que más bien ellos tienen con el trabajo de Telesur que siendo el periodista, que al contrario, mientras más voces tengas, mientras más tú puedas hablar sobre la narrativa, sobre la noticia y hacer un producto mucho más informativo de calidad, creo que eso busca cualquier periodista. Y en eso también está la investigación, que yo rescato un montón, como lo decía, es importante conocer sobre la corrupción, pero creo que también no se puede llenar toda una parrilla con un solo tema, que eso sí, como decía Sebastián, y que lo ha contestado ahora Anderson, queda claro, inclusive también para quien piense que nosotros tenemos líneas, que nosotros tenemos, se habla de acuerdo a lo que está pasando, hay muchas denuncias que siempre te llegan, se trata siempre de ver la gente afectada, la voz de la ciudadanía es algo que es importantísimo para poder entender una narrativa, poder incluir las voces más plurales, populares, de todas las disyuntivas, porque hay que sacar, obviamente, como cualquier periodista lo va a intentar hacer, el interés, tus reflexiones personales o no, hay cosas que son ciertas y esa es la noticia, de ahí tú podrás hacer una reflexión con cierto análisis o no, pero hay un tema que es la realidad y la noticia, donde el periodista es el canal para llevar esta información, más no el agente principal ni debe ser tampoco más importante que la propia información que tú estás llevando. Así que en ese sentido yo creo que independientemente de la ideología o de la tendencia que tenga cada canal o el interés que tenga, el deber ser de cada profesional es poder construir esas narrativas, pero sí es complicado cuando tú tienes, en mi caso, bloqueos por no poder completar esta información, que es completamente dificultoso porque a veces justamente a veces se ha criticado Telesur, el sesgo de Telesur. Al contrario, tenemos todo documentado de las intenciones de poder hablar con las autoridades, bueno, algunas que ya no están y que jamás nos han dado una entrevista, que hemos tenido que esperar que que el equipo de comunicación nos llegue algún material o, como decía antes, de esperar que hable o cuelga algún video en Twitter. Entonces, en eso sí es distinto. Entonces, ¿tú cómo puedes completar un trabajo sin algunas veces, sin algunos agentes? Así que en eso sí me gustaría también hacer hincapié y sobre todo también intentar de que siempre el periodista va a tratar de hacer el mejor trabajo independientemente cuál sea tu tendencia, sino llevar tu trabajo puntualmente. Muchas gracias, Denise. Anderson, por favor. Pues yo creo que no es noticia para nadie que así como los ciudadanos no son tontos y cuando les dicen fake news delante de un hecho, pues se dan cuenta que hay algo que no cuadra. Cuando los medios de comunicación dicen que no tienen una línea, también los ciudadanos como, ¿sabes? Como que olfatean que eso no les cuadra con lo que ven. Y está bien porque es cierto. O sea, los medios de comunicación tienen, a mí no me gusta hablar de las líneas editoriales, porque primero nunca he entendido a qué se refieren, y segundo siempre es un término que se lo he escuchado a gente que nunca ha estado en un medio de comunicación, que es lo más gracioso. Entonces, siempre que tú escuchas a alguien hablar de las líneas editoriales de los medios, este no ha estado en un medio, porque yo he pasado por algunos y vamos, esto parecería que uno llega el primer día a trabajar en medio y te dicen, mira, aquí nos gusta darle mucho palo a este alcalde, pero cuando hablamos de este prefecto no lo hacemos. Y ¿sabes qué? Nos gustaría ensuciar a este ministro, pero mejor, y no, la verdad es que las cosas no funcionan así. En los medios lo que hay es un grupo de personas bueno, que llegan a tener una mirada que más o menos comparten sobre la realidad. A la final esto se va a traducir mucho y se les va a deslizar mucho en momentos de opinión y de enfoque. Es decir, cuando tienen que escoger cómo se enfoca la noticia. Y por eso vas a escuchar que unos se refieren de una forma al mismo hecho sobre el que otros se refieren de forma distinta. Lo que no va a cambiar nunca es lo que hablaba Denise, la reportería, los hechos, los datos. Eso va a seguir estando en cualquiera de los medios de comunicación que escojas y que elijas, porque no depende de la ideología, de la mirada, de la perspectiva
no depende de nada más que de la realidad. Han muerto 400 personas, sí, han muerto 400 personas. No es que van a morir 300 porque a mí me caiga bien el gobierno o van a morir 500 porque a mí me caiga mal el gobierno. Es que han muerto 400 personas. La Entonces, posibilidad... Sí, te escucho. pensé que acabaste, continúa, por favor. La posibilidad de distorsionar la realidad existe y no se la puede negar. Esto son debates larguísimos, pero sobre un arrollamiento en la calle, un periodista puede enfocar su noticia sobre el conductor y tratar de que su reportería se enfoque en descubrir si hubo exceso de velocidad, si estaba en estado etílico, si tuvo responsabilidad al pasarse el pare o no. Otro periodista de otro medio de comunicación llegará a la misma escena, al mismo hecho, al mismo arrollamiento, y se enfocará en la víctima. Y querrá saber si la víctima era padre, si la víctima venía del trabajo, si la víctima iba a hacer alguna tarea humanitaria. Un tercer periodista llegará a la escena y se enfocará en los testigos que estaban allí y recogerá la visión de los testigos. Y significa que te están distorsionando la realidad. Significa que un periodista estaba del lado del conductor y otro periodista estaba del lado del arrollado. Pues no, es que han tenido intereses distintos, en que han querido sobre un mismo hecho enfocarse en cosas distintas. Y eso es lo que muchas veces en la audiencia puede llegar a calar como, uy, es que mira tú cómo enfoca este medio, cómo trata este medio de salvar a fulano o de darle golpe a sutano. Yo creo que va más por un sentido de el interés del periodista, por dónde quiere enfocar la noticia, por dónde está su curiosidad y por dónde está representando entonces la curiosidad y el enfoque de su medio. Muchas gracias, Anderson. Un poco recayendo en el tema de la corrupción, de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos días, como decíamos y comentábamos hace un momento, muchas denuncias de medios de comunicación han incitado a que la fiscalía o se preste atención a ciertos actos o procesos con presuntos actos dolosos, ¿no? En ese sentido, consideramos que, o qué pensamos sobre los medios de comunicación, configuran el famoso cuarto poder o se quedó en una utopía o simplemente es distopías de teoría. María Eugenia, por favor. A ver, antes de eso quiero referirme a algo que dijo Anderson respecto al enfoque. Creo que aquí hay profundidades y hay cosas que discutir también respecto al enfoque que adopta el periodista. Y hay enfoques que son aceptables y hay enfoques que no son aceptables. En el sentido de que si hay una distorsión de la realidad, por ejemplo, en ese famoso interés de captar la atención del público, titulaciones, a veces la titulación no se compadece con la realidad. O sea, también hay esas cosas que creo que es importante discutir, ponerlas en debate, porque ahí también el periodista tiene tiene toda la responsabilidad en lo que es su titulación, pero tiene mucha responsabilidad sobre lo que está entregando a la población. Entonces sí, hay varios pintos, diría yo ahí. Con respecto a lo que tú planteas, Sebastián, de este tema de la corrupción que decías, creo que ahí hay un tema muy serio, digamos, a discutir. Y es el tema de cómo enfocamos o cómo el periodismo está enfocado su papel frente a la sociedad, y este tema del poder y las teorías. Si quieres hacer un análisis de las teorías, este cuento no es cuento, esto del cuarto poder, esta famosa del cuarto poder al quehacer periodístico,
nace precisamente en los Estados Unidos, cuando los medios de comunicación se constituyen precisamente en investigadores y destapadores de la corrupción. Es decir, los medios de comunicación, lejos de la salida que todo el mundo haga, también se constituyen en demandantes de una investigador de la realidad, capaz de enfrentar al poder constituido a través de esa investigación y de esa generación de datos que permiten cuestionar a los datos que está emanando el poder, a esas realidades que está queriendo dibujar el poder. De ahí nace esto del cuarto poder, es decir, no es que le da poder a la prensa dentro de los mecanismos del poder, sino que se plantea a la prensa como esa capacidad de investigación que es capaz de enfrentar un poder constituido que nos está queriendo imponer una voz oficial y unos datos oficiales. De ahí nace esta noción del cuarto poder, digamos que luego termina ahí confundiéndose y queriendo confundir al periodismo con otro poder fáctico. Ahí creo que sí es necesario profundizar, ubicarnos en unos momentos coyunturales, en momentos históricos precisos de cómo se ha ido conformando también la historia de la comunicación, la historia de los medios de comunicación, la historia del periodismo, digamos, ¿no? Y hay que hacer una lectura cercana también en Latinoamérica de qué es lo que ha pasado en este proceso. Entonces creo que nombrar a todos los medios como el cuarto poder y constituirlo como un poder fáctico está desdibujando realidades concretas, es hablar en abstracto, porque deberíamos leer los momentos históricos. Por ejemplo, los medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación que durante su proceso histórico se han convertido en defensores de democracias, se han convertido en defensores de derechos humanos, ojo, pero también se han convertido en cómplices de dictaduras, ¿no es cierto? Entonces, no creo que pueda escribirse esas nociones así tan superficialmente para querer envolver a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas en un escenario que se presta además a un manoseo de los poderes políticos. Ustedes recuerden esto de todos los periodistas son corruptos, la prensa corrupta, y cuando uno demandaba que nos den nombres y apellidos de los periodistas corruptos para enjuiciarles, no, la prensa es corrupta. ¿Por qué la prensa es corrupta? Porque había que manosear a la prensa y había que quitarle toda legitimidad a la prensa precisamente porque había que quitarle esa posibilidad de contraponerse al discurso del poder. Entonces yo creo que sí hay nociones que son muy peligrosas manejarlas así indistintamente. Muchas gracias, María Eugenia. Denise, por favor. No se escucha, micrófono. Perdón. En este tema quería rescatar algo que decía Anderson antes, y era en el tema de que nosotros, los políticos o la gente, o calificarlo a los medios como el cuarto poder, es también encasillar como que toda la gente es ignorante y que lo que te van a contar es lo que te van a creer. Como yo decía antes, tú construyes tu narrativa, tú llevas tu trabajo. Hacer trabajo de campo es súper laborioso para quienes somos corresponsales, quienes estamos en la calle, quienes cubrimos el día a día, quienes hemos visitado hospitales, quienes hemos cubierto las protestas, que hemos estado en muchas situaciones de alto riesgo y de alto impacto, que lo hacemos porque esa es la pasión, esa es la vocación, sin llevar luego el protagonismo, como decía antes, sino de llevar una información, para mí, de calidad, y sobre todo que se pueda entender un poco esa realidad. Ahora, si mi narrativa no responde a tu realidad, es otra situación.
si tú, ahora creo que hay el mundo del Internet, es un mundo donde ahora nos podemos enterar de todo, de la directriz que tú puedas tener, del enfoque, de la narrativa, si quieres ampliar una información o no, donde tú eliges, el ciudadano elige qué consumir o qué no. Entonces, si bien el periodista hará su trabajo de llevar o contraponer una narrativa periodística, claramente nunca debería existir represalias si esa documentación y ese trabajo informativo está correctamente elaborado y procesado y nos responde también a otro interés, porque conocemos también que cada uno entenderá esa realidad como desea y llevará la información que desea hacerlo. Pero creo que en ese sentido es también a veces de pensar que siempre el televidente es esa persona que se come todo el cuento, y como lo hemos hablado anteriormente, hay cosas que ya no se pueden esconder, como lo hablábamos en tema de Guayaquil, que así el gobierno trató de crear una narrativa contraria a lo que realmente ocurría en ese momento, y los medios contaban, y creo que en ese momento hasta muchos de los trabajos ante el dolor podían ser inclusive hasta cortos de lo que uno podía escuchar o querer transmitir lo que estaba viviendo esa gente. Creo que también estigmatizar a todos los medios como que todos son la misma bolsa y los periodistas somos los mismos, creo que es también ignorar y no sobrepasar ciertas situaciones que todos los gobiernos y en todos los países a veces se llega a evidenciar o a vivir. Como decía, en mi caso, si bien no somos un medio ahora saludado por el gobierno, hacemos nuestro trabajo, ha sido muy complicado hacerlo, pero lo seguimos haciendo con mucho profesionalismo, con mucho trabajo de campo, con mucha lectura, no hay nada conspirativo, no existe nada, se ve lo que ocurre en el país, se trata de evidenciar las problemáticas más humanas claramente y entender también de lo que ocurre en esta coyuntura. Entonces ahí cuando hay casos de corrupción donde no hay que aplaudir que la fiscal haga su trabajo, al contrario, ese es el deber ser de la fiscal, pero también en qué manera se fue presentando esta comisión multipartidista de los casos de corrupción, que fueron bien o mal un trabajo que se reconoce. Yo reconozco que eso se debe llevar adelante porque inclusive uno de los asambleístas que ya está vinculado, ahora pasó como ser creo que testigo protegido, lideraba una de las leyes económicas que se debatían en ese momento en la asamblea. Entonces, develar toda esa situación es importante, pero sobre todo evidencia de las autoridades que estamos teniendo y que todos nos vamos a ver afectados, que los medios también se ven afectados, que no por ser periodistas nos coloca en un lugar donde no nos llega la noticia, donde no nos afecta, donde no somos parte también de lo que se decide, de lo que se debate. Pero sí creo que ahora hay una opción que es el televidente que ya no cree cualquier cosa. Entonces, en el mundo plural debe haber los trabajos periodísticos, y si no te gusta o no te consume, claramente, como bien decías tú, María Eugenia, tampoco hay ciertos enfoques que no se deben dejar sobrellevar, pero también ser juzgadores de todo. Creo que mientras más voces haya claramente justificados, argumentados, y donde uno puede explayar y poder a la mesa los enfoques que también como periodista a ti te mueven, como explicaba también Anderson, de acuerdo a lo que tú vas intuyendo, porque tampoco los periodistas somos personas que nos dicen qué hacer y somos robots. Eso es un concepto completamente errado, y pues quien elija o no quiera hacerlo será en otro debate, pero hablamos del periodismo amplio, inclusivo, donde se trata de llevar toda esa información. Entonces yo sí pienso que si bien hay un importantísimo rol de los medios de comunicación, estamos en otra generación donde la gente también ya tiene otro nivel de entendimiento, donde está pasando algo mundial que nos lleva a deconstruir todos estos conceptos que tal vez en un momento se iban instaurando, y eso creo que ha evidenciado la pandemia, donde nos lleva a reflexionar un sinfín de situaciones en todos los aspectos. Muchas gracias, Denise Anderson. ¿La comunicación es del cuarto poder? Pues seguramente sí, seguramente no lo hace de forma intencional, pero es uno de los efectos que genera. Es decir, la comunicación
no trata de ser un cuarto poder porque le gusta estar de tú a tú con la función ejecutiva, la judicial o la legislativa. Puede leerse como un cuarto poder porque sus acciones generan, sus denuncias generan acciones en el resto de funciones. O sea, me explico mejor. La señora María Paula Romo, por poner un ejemplo muy reciente, era la vicepresidenta de la República el jueves a las 6 de la tarde y el jueves a las 7 de la noche, cuando Jacqueline Rodas publica el audio de Daniel Mendoza con Eliseo Suero, pues dejó de ser la vicepresidenta de la República. Eso solo se consumó un día más tarde en la sesión de la Asamblea, pero todos sabemos que a partir de ese reportaje, a partir de esa revelación, la mayoría de las bancadas de la Asamblea Nacional retiraron un respaldo que muchos creíamos iba a estar allí. Puede entonces decirse que Jacqueline Rodas planificó esto. No, seguramente que no. Otros la criticaban por no haber esperado para no afectar la elección de la vicepresidencia, y yo me pregunto qué tiene que hacer la señora Rodas, guardarse esto hasta el lunes para que los políticos hicieran lo suyo. Vamos por cuerdas separadas los políticos y los periodistas, pero esa cuerda separada se entrecruza en muchos momentos, muy a menudo. Y es evidente que el trabajo de los unos termina por afectar a los otros, como el caso que mencionaba muy recientemente. Yo creo que esto se va acentuando cada vez más en unos tiempos donde el nacimiento de distintos medios de comunicación es una de las esperanzas que yo tengo en el oficio, donde cada vez hay más voces, cada vez más diversas, cada vez con miradas más distintas. Claro que llegamos al punto en que tú prendes la tele y miras Fox News y luego miras CNN y sobre la misma noticia ya no sabes qué fue lo que pasó, porque son tan distintas la una de la otra que te cuesta trabajo asimilarla. Pero yo prefiero correrme ese riesgo, que es un riesgo de interpretaciones tremendamente diferentes en un prisma demasiado abierto de opciones, que correrme el riesgo de una comunicación donde la verdad la tiene uno solo y la línea la tiene uno solo. Así que yo empujaré siempre este camino en el que estamos, que es un camino en el que los medios digitales son cada vez más diversos, los medios tradicionales tienen cada vez más distintas formas de interpretar la realidad y creo que en ese camino ganamos todos. Muchas gracias, Anderson. Ha pasado ya un poco más de una hora. Este diálogo ha estado bastante enardecido en las redes sociales, ha causado bastante controversia. Quisiéramos quedarnos conversando más tiempo, pero por respeto al tiempo de nuestros invitados y que habíamos quedado en una hora, es momento de despedirnos sin antes escuchar un mensaje de cada uno de ustedes para la juventud del Ecuador, para la juventud estudiantes, para los jóvenes periodistas que salen de las escuelas de comunicación y en sí para todos los jóvenes que ahora viven un desacierto, y es bueno siempre tener perspectivas, palabras de ciertos actores de la sociedad, ¿no? Como tenemos aquí a líderes de opinión, periodistas. Del mismo hecho del periodismo configura ser líderes de opinión, y María Eugenia, que es una queridísima amiga, incluso subdecana de la Facultad de Comunicación Social. María Eugenia, por favor, sus palabras para los jóvenes del Ecuador. Está muteado. Suele ocurrir. Gracias, Sebastián. Yo quiero rescatar algo que creo que ha estado rondando acá, que lo han dicho Denise y lo ha dicho Anderson, ¿no? La comunicación sí es poder, pero ojo cómo estás entendiendo ese poder. La comunicación, para empezar, es una acción cotidiana, es una acción humana que te permite ser y hacer sociedad, vida social, actoría social. Y esa actoría social significa construir sociedad, tomar decisiones, que tiene cada individuo, cada persona, de decidir sobre su vida y de, evidentemente, cuando toma decisiones y actúa, influyendo sobre su entorno, sobre el resto.
Creo que esto es fundamental entender porque ahí revaluamos el papel de la comunicación social y de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación al permitir que esa sociedad mire otra conozca, se informe, está permitiendo que esa sociedad tome una acción razonada, una acción en base al conocimiento, en base al análisis. De ahí que los medios son fundamentales para la participación de la sociedad, para la actoría social, para que los actores sociales estén, hagan, ¿ya? Pero también son fundamentales para incluir esas voces sociales. Creo que ahí se ha trabajado mucho, falta mucho por trabajar, esta inclusión de la pluralidad, que sí ha habido un cambio fundamental últimamente, hay más actores sociales que participan, se ha roto a esos líderes de opinión que estaban todos los días obligatoriamente en los medios, la apertura de los nuevos medios a través de las distintas plataformas, que también ha generado nuevas aperturas en los medios tradicionales, ha posibilitado esa multiplicación de voces. Creo que es importante, es fundamental. Y aquí yo quiero dejar dos mensajes. Los comunicadores sociales tienen la única responsabilidad de garantizar el derecho a la comunicación que tiene toda la población. Y ese derecho a la comunicación significa información, significa opinión, significa participación. Eso es vital en las redes sociales. Eso es nuestro papel, no importa en dónde estemos, no importa en qué estemos trabajando, esa es nuestra obligación profesional. Es como los médicos tienen que defender el derecho a la vida, nosotros también tenemos un derecho que defender, y que además de ese derecho posibilita el ejercicio del resto de derechos. Si no entendemos eso, estamos trabajando en cualquier cosa. Es fundamental. Creo que es el momento que esta crisis nos está obligando a revaluar nuestro papel también en la sociedad, y que seamos actores sociales, todos, que participemos, que demandemos, que hagamos, que construyamos sociedad. Sería como demanda, digamos, que de crisis que está dando ahora el mundo, que nos está dando la vuelta. Y otra cosa fundamental, la ética. ¿Ya? Si no hay ética, estamos haciendo cualquier cosa. Muchas gracias, María Eugenia. Denise, por favor, tu mensaje a los jóvenes del Ecuador. A los jóvenes millennials. Y Bueno, centennials. en este caso, yo sí quiero resaltar que si bien o sea, claramente es importantísimo tener voces diversas, donde sean plurales. En mi caso, que vivo lo contrario, donde cada vez nos censuran más, donde cada vez hemos recibido cartas del gobierno diciendo que desvirtualizamos la información en nuevos aires, en nuevos cambios, que a mí me pasa completamente lo contrario, donde yo resaltaba que inclusive no me dan entrevistas, donde nos han bloqueado, donde nos han dejado, nos han sacado del aire, donde nos han catalogado de izquierdosas, de chavistas, de correístas, y un sinfín de cosas que se mezclan en estas contraposiciones políticas e intereses políticos, donde los periodistas que representamos a un medio nos vemos atacados, que se hace la labor cada vez más dificultosa. En eso yo sí quiero resaltar que yo admiro que haya mucha más voz
pero que esa voz no sea siempre afín al gobierno, sino que realmente pueda ser plural y donde todas las voces se pueda también explayarse en ese sentido. Y a los jóvenes sí quiero decir que a pesar de que haya dificultades para poder comunicar, y como decía María Eugenia, la ética es algo, y la moral claramente, de acuerdo a la crítica que se tiene, sea lo que supere al periodismo. En mi caso, la pandemia, yo sí quiero resaltar esto, yo me he construido, mi historia de vida me ha construido en ser humana, y para mí la humanidad debe trasladarse a esto, donde no perdamos los valores de reconocer que cuando una persona se muere en la calle y el gobierno trata de ocultarlo, hay que contarlo, donde las voces populares suman, porque nuestra historia latinoamericana nos ha construido así, por lo cual a los estudiantes, yo sí digo, es una labor muy dura, donde inclusive después se puede hablar el tema de género, etcétera, pero donde las mujeres, yo me alegro que hayamos más. Yo regresé hace 4 años al país, soy dentro de todo una periodista joven, donde realmente deseo que podamos incluir todas las voces diversas y que los periodistas también podamos ser parte de donde podamos cuestionar, y que si bien está excelente la crítica, puedo no gustarte la tendencia que tú tengas, porque como decía Anderson, si bien hablar de tendencia o estilos puede ser un poco ya viejo o ya pasado, siempre tendremos ciertos afines en donde yo sí resalto que los temas y las luchas de reivindicación de derechos, donde los temas como temas de inclusión social, los temas feministas, los temas de los sectores indígenas, el tema del aborto y temas tan sensibles deben seguir también en la parrilla, donde deben seguir también siendo reflexionados. Hubo un último informe donde la pornografía infantil crecía, donde la violencia intrafamiliar se incrementaba, donde sigue siendo un tema de violencia intrafamiliar, las violaciones de las niñas, y hay campañas, la ONU recién se pronunciaba, hay ciertas cosas que siguen pasando, que si bien son importantes, la corrupción, estos temas también tienen que estar incluidos, y donde los periodistas como nosotros debemos dar esa voz, pero sobre todo a las nuevas generaciones, a los nuevos periodistas jóvenes, también no replicar lo que ya también el periodismo viejo deja. Entonces, en ese sentido, agradecerles por el espacio, agradecerle a Anderson y a María Eugenia por poder también intercambiar esto siempre con respeto, con sumar y no restar a estos debates tan álgidos, y que realmente tengamos una reflexión donde como humanos podamos cambiar y entender, y todos somos cambiantes, pero sobre todo resaltar eso, la parte humana, y que no se nos olvide que se puede ser mejores siempre. Así que eso, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos han leído. La crítica para el periodismo para mí es siempre suma, me encanta la crítica. Siempre he sido alguien que cuestiona, me encanta que se cuestione todo, y deseo un país donde nos cuestionemos siempre de una manera constructiva, sin dejar de que las peleas de otras personas o los periodismos de otras personas nos sobrepasen. Cada uno tiene que ser libre, siempre con respeto, de poder decir y opinar sobre lo que desee, siempre, como decía también María Eugenia, con todo el contenido, con toda la preparación, y también creo que se puede construir un nuevo periodismo de Ecuador, donde debería ser exportable, donde deberían vernos como referentes también en el mundo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Anderson Buscán, por favor, tus palabras para los jóvenes del Ecuador. Pues yo muy poco porque no suelo aconsejar ni a mis hijas, pero haciendo el esfuerzo y de manera consciente, yo creo que lo más importante para esta generación, que es una generación de la burbuja, de la filosofía de Twitter, de solo quiero escuchar lo que quiero escuchar, sería precisamente vayan a romper la burbuja. O sea, si ustedes son unos muchachos muy progres, vayan a juntarse con gente que no lo sea. Si son muy liberales, vayan a juntarse con gente que no lo sea. Si ven la posta, prenda un ratito Telesur. Si ven Telesur, busca un ratito la posta. Traten de ver el mundo de la forma más diversa, porque entre más diverso, más rico, y entre más rico, mejor nos vamos a entender. Así de corto, así de simple, así de concreto. Un abrazo, gracias a Sebastián por la invitación, gracias a la FEU, a la Central, y un honor haber estado aquí con María Eugenia y con Denise. Muchas gracias, Anderson, Denise y María Eugenia, por brindarnos su tiempo y por aportar este espacio de reflexión que
lejos de todo sentimentalismo, el objetivo es esto, crear espacios de debate, de reflexión para que cada uno de los espectadores pueda adquirir su propio criterio y en efecto, ¿no? Construir su propia postura. Les agradecemos igual a todos los que asistieron a esta transmisión, agradecemos sus comentarios, su interacción, les agradecemos infinitamente y les deseamos una buena noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.